Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy es lunes, un lunes en el que tenemos mucha información que compartir. Qué alegría estar con mis compañeros, Guamansin Rodríguez, Rafael García Villegas, y poderles presentar todo esto. Guamansin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bien, contento de compartir, de iniciar una nueva semana con todos ustedes y con la información que hemos preparado para todos, que va por diferentes registros. Vamos a hablar no mismo de artes plásticas, de la agenda virtual, que es común en estos días, y también tenemos preparadas algunas cosas de literatura. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, mi estimado Weman, muy contento de saludarte, Laura. Hola, Laura Regis, también en la traducción de lengua de señas mexicana, amigos del auditorio. Y en efecto, literatura. Y vamos a hablar de cine, literatura cinematográfica. Mucho antes de que llegue a la pantalla está el guión. Y el CCC tiene una propuesta muy interesante para todos aquellos que quieran decantarse precisamente por este género literario. La convocatoria de ida y vuelta está abierta. El Centro de Capacitación Cinematográfica invita a escritores, productores y directores del país a participar en la convocatoria regional de ida y vuelta, que ofrece tutorías con especialistas para la creación de guiones de cortometrajes de ficción. Lo más barato en el cine es escribir bien. Todo lo que uno quiere hacer tendría que estar o pasar por una serie de reflexiones de qué queremos decir, por qué lo queremos decir y cómo lo queremos decir. Y eso es mucho más barato y más práctico y hay mayor libertad en la mesa, con tu cabeza, tu empeño, tu esfuerzo, que en el set con una serie de factores en contra, ¿no? Entonces, estamos convencidos de que el mejor lugar para pensar tu película, pues es al momento de la escritura de guión. Los proyectos seleccionados serán guiados en 2 etapas. Entonces se plantea en estos 2 momentos. El primero, insisto, son las sesiones individuales, donde los proyectos o los guiones seleccionados van a compartir sesiones de manera remota con estos profesionales del guión para platicar sobre su historia, sobre el desarrollo de su historia y también repasar temas sobre construcciones de personajes, estructuras de historias, una serie de herramientas de la narrativa cinematográfica y después una sesión grupal donde se valorarán aspectos de cada uno de esos proyectos en términos patrimoniales para que ellos mismos defiendan o cuiden el impacto patrimonial que tiene su obra, ¿no? En términos de protegerlo como autores. Los interesados deberán cumplir con los requisitos de la convocatoria que está publicada en la página del CCC, así como en la plataforma Contigo en la Distancia, y registrarse del 18 al 21 de agosto según su zona geográfica. Serán seleccionados 5 trabajos del norte, centro, occidente y sureste. Estoy seguro que estas actividades te van encaminando hacia tu proyecto de vida. Y si tienen hambre por hacer cine, esto es un paso excelente para comenzar. Entonces ahí los esperamos en nuestra convocatoria de ida y vuelta. Noticias 22, Óscar Cortés. ¡Acción! Y por otro lado, también comenzó la 4ª edición del Torneo de Guión Cinematográfico, un certamen en el que los guionistas pondrán a prueba su creatividad e ingenio para la resolución de conflictos. Emulando la estructura tradicional de los juegos deportivos, pero traducido al mundo literario, a lo largo de un mes, del 15 de agosto al 12 de septiembre, se lleva a cabo el Torneo de Guión Cinematográfico, evento organizado por 4º año consecutivo por el reconocido guionista nominado al Ariel, Patricio Sáiz, y la Asociación Civil Escribe Cine. Se nos ocurrió esta especie de torneo, muy inspirado en los deportes, muy inspirado en los juegos de pelea, donde básicamente el chiste es, se pone un reto creativo, donde un escritor tiene que imaginar y resolver alguna situación o alguna cosa relacionada con algún género, con un diálogo, con algo así. Entonces, lo que es muy interesante es donde cada quien pone como a prueba su creatividad y su ingenio, ¿no? Esa es parte del chiste del torneo. Actualmente, con el crecimiento de la producción audiovisual en México, donde se hacen más de 170 películas al año, además de series de televisión, la labor de los guionistas es altamente demandada.
Yo me acuerdo cuando yo estudié para ser guionista, fue por ahí del año 98, y pues era como una carrera rara y una carrera exótica, ¿no? Y hoy en día pues es todo lo contrario, ¿no? De hecho, actualmente pues todos los compañeros guionistas, la mayoría están ocupados, la mayoría tienen trabajo, y es más, inclusive muchos están saturados por la enorme demanda, ¿no? Es decir, si yo pudiera hablar con el yo del 98, pues sí lo hubiera tenido que decir como estás estudiando la carrera del futuro, ¿no? El torneo está conformado por 4 rounds o etapas de competencia con una duración de 1 semana cada una. Gran parte de la idea del torneo pues, fue hacer algo como muy lúdico, como muy juguetón. Y es decir, sí, hay una parte de competencia y una parte de presión, pero los retos son como muy, muy, muy divertidos, ¿no? Es decir, a veces se plantea como una escena final y uno tiene que imaginarse de qué se trata el resto de la película. A veces se trata de que uno tiene que inventar, por ejemplo, que tiene en sus redes sociales un asesino serial, es de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces es una cosa como muy creativa, muy lúdica. Los ganadores se anunciarán el 12 de septiembre a través del sitio y redes sociales de Escribe Cine AC. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues ahí tienen 2 propuestas para desarrollar sus talentos como guionistas, como escritores de medios audiovisuales, que sabemos que es un segmento que está creciendo muchísimo, que tiene muchas vertientes, entre ellas está, por ejemplo, la televisión, desde luego. Y justamente debe haber muchos compañeros que se dedican a ello en Tlaxcala Televisión, que son nuestros amigos, que tenemos muchos proyectos en común, celebran, ya les habíamos comentado, su 32º aniversario. Y por ello la directora de Noticias, Verónica Hernández, comparte con nosotros la misión y la visión de ese canal. Tlaxcala Televisión celebra 32 años de trabajo como medio de comunicación público. Inaugurada en 1988, la televisora tiene como misión fomentar y fortalecer la identidad del Estado sede a través de la producción y transmisión de programas que impulsan el diálogo y la participación ciudadana. Son 32 años de muchos esfuerzos tratando de llevar los acontecimientos más importantes del Estado en cuestiones sí informativas, pero también culturales, de tradiciones, artesanales, en fin, todo lo que hace rico a nuestro estado. La televisora cuenta con 4 repetidoras en Tlaxcala y puede verse en el canal virtual digital 10.1. Entre sus producciones se encuentran Verano a la Carta, Tlaxcala Indígena y Musas de Tlaxcala. Este último es un recorrido por la vida, trayectoria y obra de mujeres originarias del estado destacadas en el ámbito de la literatura. Además, mantiene un estrecho lazo de intercambio informativo con medios públicos. Nosotros hemos tratado con contenidos propios, con producciones propias, pero también con colaboraciones de televisoras tan importantes como es Canal 22, de llevar a todo nuestro auditorio contenidos de alta calidad. En todos ellos, no solo ponderar nuestra cultura estatal, sino también de nuestro país en general. Tenemos una gran responsabilidad que es siempre fortalecer los valores cívicos, culturales, educativos de la población. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, y antes de la pausa, enviar un abrazo fraterno a los amigos, a los familiares de Mercedes Barcha, la pareja por más de 56 años de Gabriel García Márquez. Se conocieron cuando ella tenía 9 años y ahí empezó un idilio que duró toda una vida. Gabriel García Márquez fallece en 2014 a los 87 años y este sábado Mercedes se le une la inmortalidad a la misma edad. Sin ella, aseguraba Gabriel García Márquez, nunca se hubiera podido concretar 100 años de soledad y toda la obra de este prolífico escritor. Pues vaya, pues un recuerdo a su memoria, doña Mercedes Barcha. Vamos a una brevísima pausa y tenemos más aquí en Noticias 22. Entonces me llevó al centro de Acapulco, llegamos a un hotel, muy enojado, me empieza a jalonear por toda la calle, le dice a la chica esta con la que también estaba que lo esperara. Entonces primero me subió a un taxi, ya me había dado puñetazos en la cara, ya iba yo sangrando. Mujer, moneda de uso, la ruta de la trata. Capítulo de estreno, una coproducción de Canal 22 y Canal 14, lunes 21:30 horas. Seguramente hoy lo ves con más claridad. Lo que hacemos puede beneficiar a los demás.
Es necesario que te cuides del coronavirus porque así nos cuidas a todas y todos. Es cuestión de salud y cultura cívica. Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate. La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE también te ofrecen información en INE.mx. Tu participación es lo más importante. La Cámara de Diputados te mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo real, a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí podrás conocer las iniciativas de ley, seguir las sesiones en vivo e interactuar en las mesas de análisis. Además, encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos. Tú, como millones de personas, únete a nuestra comunidad. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Bueno, está muy interesante lo que vamos a ver a continuación porque es un análisis de Charles Bukowski, el escritor, pero también el hombre un tanto o muy misántropo, a veces también calificado de misógino, que en los años 60, 70, 80 del siglo pasado hizo toda una revolución que después derivó en lo que ha sido llamado el realismo sucio, cultivado posteriormente por autores como Raymond Carver, por ejemplo, ¿no? Y también algunos autores, desde luego, en lengua española. Guamán Rodríguez, nos preparaste una nota que tengo muchísimas ganas de disfrutar. Vamos a verla a continuación. Nivada presenta. Bueno, mira, el Bukowski más genuino te lo vas a encontrar a lo largo de su obra, con esta gran carga autobiográfica que tiene y con esta sencillez para expresar emociones profundas. Sus reflexiones en torno a la sociedad en la que él se movió, sus apreciaciones sobre el tipo de personajes o de personas que él conoció, hombres o mujeres, son de un altísimo nivel reflexivo. Y creo que esto tú lo puedes encontrar de una forma u otra a lo largo de su obra, que es muy vasta, tanto en poesía como en narrativa. Creo que por ahí es un gran elemento, como una crónica incluso de época, para entender, pues también la gran falacia del American Dream. Él siempre fue un crítico puntilloso sobre esta sociedad que solamente pondera el éxito financiero, la imagen, el poder de la imagen pública como un elemento distractor de la gran miseria cotidiana a la que enfrentan millones de estadounidenses o no estadounidenses en ese país. Bukowski era un misántropo, no un misógino. Bukowski renunció a lo que tendría que ser o lo que debería de ser un artista exitoso, un hombre exitoso, para volcarse en su trabajo y en sus propias reflexiones, lo cual lo volvieron un escritor profundamente original y vigente, insisto. Bukowski convirtió o hizo del fracaso una actitud para enfrentar el arte, la vida misma. Yo diría que en el tamiz de los tiempos que vivimos, pues Bukowski no es para un lector que tiene la piel delgada. Es decir, en estos tiempos donde las redes sociales han creado un universo propio de estulticia, de linchamientos al vapor, de descalificaciones a todo aquello que no se mueve bajo la batuta de la corrección política, pues obviamente Bukowski te puede decir muy poco y puede ser hasta condenable. Yo creo que Bukowski ya ha pasado suficiente tiempo para valorar su obra
con la suficiente distancia y verlo como un escritor a secas, bastante bueno, muy eficiente y que tiene un diálogo directo con el presente, con nuestro presente. Ahora tienen ustedes esto que nos ha comentado J.M. Servín. Si quieren adentrarse un poco más en torno a la obra de Bukowski y los motivos por los cuales el escritor considera la importancia y la vigencia de la obra de Bukowski en la actualidad, en Noticias 22 Digital tenemos ya en este momento una entrevista mucho más amplia en donde también se hace una conexión con la literatura de Mark Twain, pasando por John Fante, Carver, hasta Bukowski, autor de libros como, por ejemplo, Escritos de un viejo indecente, por ejemplo. Y bueno, la invitación para que lo vean. Continuamos con más en Noticias 22 a propósito de la obra inédita del ganador del Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española. Vamos a ver quién ha sido merecedor de este galardón. El nombre es Juan Malebrán Peña. El gobierno del estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura, dio a conocer el ganador en la categoría Obra Inédita del Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española. Se trata de Juan Malebrán Peña, poeta chileno de 39 años de edad, con el poemario titulado Tardío. Hay una tendencia en el Premio Manuel Acuña en Obra Inédita que a nosotros nos complace mucho ver que por ahí va la vocación del premio. Por lo general lo han estado ganando poetas jóvenes, ¿no? Eso nos habla pues de alguna manera también de un tributo al poeta de quien recibe el nombre este premio. Finalmente Manuel Acuña, bueno, pues fue un poeta que, como conocemos, del siglo XIX, nacido en Saltillo, que murió muy joven también y que de alguna manera, bueno, pues encarna este sentimiento de riesgo, de frescura, de alegría y de reflexión también que tiene pues la relación de los jóvenes con la poesía. El jurado, compuesto por Leonardo Sangüesa, ganador del premio en 2015, y por las poetisas María Auxiliadora Álvarez y Cristina Rivera Garza, presentaron la obra ganadora como un libro sobresaliente que da nuevos aires a la tradición poética contemporánea y ensaya una interesante mirada sobre algunos aspectos de la identidad latinoamericana. Estamos muy, muy, muy complacidos de poder ver la luz, de que pueda ver la luz un poemario que venga a aportar al mundo literario como puede ser este. En 7 años, el Premio Manuel Acuña se ha consolidado como uno de los reconocimientos más atractivos de la lírica en lengua española, con 2 premios de $50,000 para obra inédita y trayectoria poética. Noticias 22, Omar Vera. Y a propósito de reinventarse en las letras, el Festival Internacional de Escritores y Literatura de San Miguel de Allende se reinventa precisamente para llegar a su público de manera virtual y poder, como siempre, cumplir con esta cita. Para su 16ª edición, el Festival de Escritores de San Miguel de Allende se traslada a plataforma digital, continuando con su oferta de charlas magistrales, entrevistas, talleres y encuentro con expertos del mundo editorial. La tradicional cita que se celebraba de manera presencial a mediados de febrero, ahora será sustituida por una temporada literaria en línea que abarcará desde octubre de 2020 hasta marzo de 2021. Es una nueva forma de reinventarnos, lo estamos llamando. Los 5 días, como bien dices, los estamos ahora extendiendo a 6 meses de actividades. A partir de octubre de este año, del 2020, hasta marzo del 2021, lo cual pues nos da la oportunidad de presentarle al público, a los seguidores, a los escritores jóvenes, a los becarios, adolescentes y a todo el mundo una nueva temporada literaria en línea. De igual modo, los talleres también se ofrecerán de manera virtual, lo que es visto como una oportunidad para atender a un público más amplio. Será la primera o segunda semana de cada mes, de octubre a marzo. Todos los talleres serán virtuales, se llevarán a cabo en las plataformas más reconocidas, de más fácil acceso para todos.
Y bueno, pues la idea es que todos tengamos un asiento de primera fila muy seguro en la comodidad de tu casa, de tu estudio, de tu oficina, de tu celular. Para esta edición se contará, entre otros muchos autores, con la presencia virtual de Margaret Atwood, quien estuvo presente en el encuentro en 2012. Tener a Margaret Atwood de nuevo en esta manera virtual pues nos alegra muchísimo. Margaret se ha convertido en un personaje que se mueve también en las redes sociales, que ya es muy fácil encontrártela platicando en cualquier conferencia, feria de libro. Entonces, se vuelve ya una realidad poder verla de esa manera. Tendremos a 3 conferencistas magistrales y entre ellos están ni más ni menos que la doctora, que también se ha vuelto una influencer en las redes sociales, que es la doctora Margot Glantz. Ella estará en una conversación especial con el maestro, también escritor muy querido, Jorge Fernández, y nos van a platicar historias increíbles de la literatura mexicana. Y bueno, un invitado de honor que tenemos mucho tiempo persiguiéndolo y que por fin logramos invitarlo en esta nueva realidad, que es el gran escritor Yuri Herrera, quien también estará en una entrevista con preguntas y respuestas. La programación completa del Festival de Escritores en San Miguel está disponible en su sitio electrónico. Noticias 22, Víctor Gaspar. Oigan, no, pues se va a poner muy bueno nada más con estas presencias. Margaret Atwood, Margot Glantz, es un verdadero agasajo este festival. Y bueno, les comentamos que ya mañana abre sus puertas el Museo Frida Kahlo, esa casona de Coyoacán donde nació la pintora, vivió en diferentes partes a lo largo de su vida, pero murió también ahí, fue convertida en museo a mediados del siglo pasado. Ahí se resguarda gran parte de su universo creativo, además de una gran cantidad de fotografías que fueron tomadas mientras ella ya sea pintara o se paseaba por los jardines en diferentes partes de esta casa, también conocida como Casa Azul. La exposición que abre este museo, o lo reabre, es de Mario García Torres. El Museo Frida Kahlo abrirá sus puertas a partir del 18 de agosto con una propuesta de visita hecha por el artista Mario García Torres, que consiste en recorrer el recinto de forma individual por 40 minutos. Todos nos juntamos para apoyar a la iniciativa del artista Mario García Torres y dar la experiencia de una sola persona en el museo, disfrutando, percibiendo el espacio, percibiendo la obra de arte. Y esta iniciativa pues ha generado mucho interés en los medios y ha salido incluso ya en periódicos de otros países, porque lo que quisimos era, por un lado, la experiencia que quiere el artista y nosotros despertar el interés, la pertinencia del arte y la cultura para el individuo y para la sociedad. En la última semana, el equipo del museo trabajó en la limpieza, restauración de piezas y en la implementación de protocolos sanitarios, entre las que se encuentra el uso del cubrebocas obligatorio, así como la medición de la temperatura corporal. Una de las medidas más importantes es que ya no vamos a vender boletos en taquillas. También vamos a escalonar al personal, solo vamos a poder recibir el 30%, pero de acuerdo a la experiencia que tienen otros museos en Estados Unidos, en Europa, y también con los negocios aquí y en otras partes aquí en la ciudad, pues ni siquiera están llegando al 30%. Entonces estimamos que estaremos en el primer y segundo mes en un 20%, de acuerdo a los estudios que hemos estado realizando. Para vivir la experiencia de museos uno a uno, se debe reservar la visita al correo relacionespublicas@museofridacahlo.org.mx. Y a partir del 1 de septiembre, las visitas a la Casa Azul se limitarán al 30% de su capacidad y la venta de boletos será en línea. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, antes de la pausa queremos hacerle una cordial invitación para que, terminando Noticias 22, se quede en Debate 22. A unas horas de celebrar el centenario del natalicio de Juan Soriano, Javier Aranda Luna y la directora general de Casalam, Germaine Gómezaro, recordarán al artista plástico en Debate 22. No se lo pierda hoy a las 9 de la noche, terminando Noticias 22. Momento para hacer una pausa, después de ella, más información.
te reserva sempre uma surpresa. Círculos de personas dispuestas a danzar, combatir y vivir a través de una sola actividad. Capoeira. Un arte marcial que representa un estilo de vida y que es capaz de moldear a un grupo de personas. Visión Periférica con Jacaranda Correa presenta Capoeira dentro del juego. Lunes 22:30 horas. Ellos están ahí para hacer penitencia y purgar sus pecados. Hermano, usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá. Pero un nuevo huésped les hará revivir el pasado que creían haber dejado atrás. ¿Ha pensado alguna vez que usted es un delincuente? Revelando oscuros secretos. Aquí no está Dios, padre. Es una cárcel. El Club Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 22 horas. Sea cual sea tu negocio, que la gente vaya a comprar o entregues a domicilio, cobra de manera confiable con Cody desde tu celular. Busca Cody en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Es fácil, rápido y seguro. Tu dinero pasa de inmediato y sin comisiones. Guardando distancia, sin tener contacto, nos cuidamos todos. Ofrécelo ya a tus clientes. Cody, el mejor servicio de pagos digitales desarrollado por el Banco de México. Bueno, esta conferencia yo creo que va a resultarles de interés. Se trata de los juglares, su papel, los distintos géneros que han tenido en la historia y también en el mundo contemporáneo. Dio la charla el investigador Raúl Eduardo González, se titula La cultura y patrimonio en la actualidad y forma parte de la plataforma Contigo en la Distancia. Vamos a ver parte de lo que dijo. Juglar, maestro de oficios que a todos sabe alegrar las tristezas de la vida con destreza singular. La juglería es compartir la poesía y el canto por el puro gusto. Estas personas que hace años iban de pueblo en pueblo, de comunidad en comunidad, ofreciendo su canto, fueron el tema de la conferencia que impartió Raúl Eduardo González. Los juglares han ido por nuestros caminos y han divertido a la gente a través de la música y la poesía, pues desde tiempos en un tramo centenario, digamos, ¿no? Que trasciende el siglo. Así como hay varios tipos de juglares y que han interpretado canciones con una temática política, religiosa, amorosa y del divertimento, Raúl Eduardo González, quien es especialista en lírica tradicional mexicana, comentó que hay cantautores como Antonio Zúñiga, que con piezas como Marchita el alma lograron trascender el tiempo al tener la atención de Chabela Vargas, Pedro Infante e incluso Manuel M. Ponce, quien le hizo un arreglo a esta pieza. Sí tenemos en el siglo XVIII una literatura destinada al consumo popular que se da, que se dio en un medio que fue importantísimo a todo lo largo del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, que fueron las hojas sueltas. Es decir, estos poemas que eran impresos en las grandes ciudades, las ciudades que tenían imprentas, y que estaban destinados, este tipo de poesía estaba destinada al consumo popular. Y muchas de estas décimas, ¿no?, seguimos cantándolas, se siguen recitando, se conocen en regiones como el sur y la costa de Veracruz, la Huasteca, aquí la Tierra Caliente de Michoacán, ¿no? Hay décimas del siglo XIX que se siguen cantando o se seguían cantando hace muy pocos años en estas regiones. Y no solo eso, sino que además, como su pregunta bien me lo anticipaba, pues este tipo de literatura llegó a popularizarse al grado de que en las regiones los poetas populares empezaron a escribir poemas o a componer poemas al estilo de esta literatura. Juglares, trovadores y cantores han incursionado en géneros como el guapango, la balona, el son, la décima jarocha y de la huasteca, la canción ranchera y muchos otros. Los juglares de ayer y hoy han tenido en su repertorio, por lo general, varios géneros. El caso singular, yo creo, es por ejemplo,
el de los corridistas o publicistas, como se les llamaba también, del estado de Morelos y la región de Amecameca, en los volcanes, y hasta la cuenca del río Balsas, ¿no? Estos trovadores, ¿no? Que iban en las ferias, en los tianguis, en las fiestas populares, cantando, entre otros, el género tan conocido y tan renombrado de la bola suriana, ¿no? Que se debate si es una forma de corrido o es un género, un tipo de balada peculiar de esta región. Para quienes estén interesados en las canciones de los juglares y trovadores, se puede recurrir a la Fonoteca Nacional y la colección Frontera de la Universidad de California, que está en YouTube, así también a los libros Glosas y Décimas de México y La Canción Mexicana, Ensayo de Clasificación y Antología, ambos de Vicente T. Mendoza, El Cancionero Folclórico de México, de Marjorie Frank, y Décimas y Balonas de San Luis Potosí, de Socorro Corona. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, los invitamos a que no se pierdan esta conferencia, estas posibilidades de a través de la pantalla poder aproximarse a los juglares, porque de verdad, si ponemos un poquito de atención, nos vamos a encontrar con que muchos de los versos de la canción o de la música tradicional mexicana, que las llevamos casi escritas en el tuétano, nos llegan de siglos antes, aunque a veces algunos autores firmaron con sus nombres la autoría. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a más información a través de Radio INA. El Instituto Nacional de Antropología e Historia abre un espacio para que los pueblos originarios expresen su voz ante los problemas que les aquejan. Con la misión de difundir y fortalecer la riqueza lingüística de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta a través de Radio INA el programa Sembrando Voces, Cosechando Ideas. Los indígenas tienen la palabra. Bajo la conducción del doctor Francisco Barriga Puente, investigador de la Dirección de Lingüística del INA, cada emisión tendrá entre sus invitados a intelectuales, artistas, activistas y hablantes indígenas en general. Escritores, poetas, hay hasta novelistas en lenguas indígenas, pero también tendremos el campesino, tendremos el jornalero, el migrante que está fuera de su territorio, digamos, de la cuna de su lengua. El formato será un poco que el público de entrada escuche la lengua, que hablemos de algunas características de esta lengua, presentemos los logros de las personas que están en calidad de invitados y discutamos franca y abiertamente la situación, los problemas, las perspectivas, cómo lo ven ellos. Por décadas, las lenguas originarias han estado inmersas en una dinámica global que apunta hacia su contracción, por lo que en la actualidad existe un gran interés de los propios hablantes por compartir su riqueza lingüística. Y transmitir al público en general un poco nuestra preocupación, que los conozcan, que son gente con valores bien establecidos, que son gente con oficios, talentos, profesiones, porque los hay profesionistas. De repente, el colocar en los medios, visibilizar, como dice un colega, audiovisualizar, las lenguas las fortalece. La emisión radial es una continuación de los encuentros de lenguas en riesgo que ha organizado el INA como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Cada lengua contiene no solo en su léxico, no solo en sus estrategias conversacionales, sino en sus estructuras gramaticales mismas, contiene información sobre cómo es que se codifica o se organiza la experiencia en el mundo. Y si México es uno de los primeros países, de los países campeones en diversidad lingüística de este planeta, pues creo que debemos cobrar conciencia de ello y cuidar nuestras lenguas. Sembrando Voces, Cosechando Ideas será transmitido y albergado en el canal de YouTube de Radio INA los jueves de manera alternada con la serie histórica Ciudad Citada. Noticias 22, Omar Vera. Contigo a la Distancia nos invita a disfrutar de un rally virtual en el que se incluirán las mejores actividades artísticas
de los semilleros culturales. Más de 200 grupos de semilleros creativos de México ofrecerán durante el verano de forma gratuita y a distancia actividades culturales, artísticas y lúdicas dirigidos a niños, niñas y jóvenes a través de los cursos multidisciplinarios llamados Germinarte. Semilleros Creativos busca fortalecer el pensamiento crítico, la formación y experimentación de lenguajes artísticos y un tema específico que nos interesa mucho es promover la incidencia comunitaria de infancias y juventudes a través de las estrategias que se hacen. Los interesados pueden participar de manera activa a través de la plataforma Contigo en la Distancia y en las redes sociales de Vincula Cultura. Todos los días se ofrecen 13 actividades a través de videos, carteles, tutoriales o retos. Como por ejemplo hacer teatro de sombras, como por ejemplo hacer narraciones orales escénicas, como contar los paisajes sonoros y de su comunidad, explorar la diversidad a través de juegos como memorias. Esas son algunas de las cosas que han hecho. A la par, también se lanzaron 2 estrategias que se distribuyen de manera impresa, especialmente para lugares en donde no se cuenta con internet. Una se llama Carrete. Está articulada a partir de valores y exploraciones que fortalecen la comunidad, como la solidaridad, el autocuidado, etc. Y por otro lado hicimos Hojas al Vuelo, que Hojas al Vuelo está pensado para infancias, juventudes y personas mayores. Mucho más como en esta intención creativa y de acción directa en los espacios domésticos y privados. Todo este conjunto de estrategias, lo que se genera en los equipos a nivel nacional, ¿no? Donando cápsulas que se están liberando todos los días, con ciertos horarios. Las actividades que tengan mejor respuesta serán parte de un rally que se llevará a cabo del 17 al 22 de agosto en las redes sociales, en donde niños, niñas y jóvenes podrán participar con su familia. Noticias 22, Óscar Cortés. Vamos a hacer una pausa, tenemos más al volver. Habla con Luis Enrique González sobre la historia del enigmático motín del Bounty. Era un navío que tenía capacidad de 47 tripulantes. Christopher Fletcher, el segundo al mando, se amotina para el 28. Además, una conversación acerca de la isla Sentinel del Norte. Hubo una expedición que se acercó, dejaron algunos alimentos. La isla Sentinel y el motín del Bounty en Algarabía TV, miércoles 17:30 horas. La rebeldía es una constante de los grandes artistas, pero pocas veces estos rebeldes la perpetúan y la logran fijar de una manera realmente asombrosa en su trabajo. Juan Soriano es uno de ellos. Si quiere acercarse a este personaje singular que animó la vida cultural de México de la segunda mitad del siglo XX y buena parte de lo que llevamos en acérquese con nosotros con Germán Gómez Haro, aquí en Debate 22. Hoy, 21 horas. Hoy Huemansi nos propone viajar a Noruega para descubrir una historia en la que hay una guerra, una intriga, una familia que tiene que huir y un capitulado con una estructura narrativa muy, muy peculiar. Vamos a conocer el libro de los nombres de Simon Stranger. Como una enciclopedia de sombras y luz, es como el autor noruego Simon Stranger pensó su más reciente novela, El libro de los nombres. Cada capítulo comienza con una letra y sigue el orden del alfabeto. Los protagonistas de esta historia son un edificio y su terrible habitante, en tiempos de la ocupación nazi. It's about a house where my mother-in-law grew up, in a house that is quite famous in Norway, because that house was used as the headquarters for one of Norway's most known Nazis during the war. So it's just a normal house, basically, but during the war it was used as a headquarters where they were partying and making plans for new undercover arrests or infiltrations. They were infiltrating the Norwegian resistance. And in the basement, they were torturing people. Several people were killed
some of them in very gruesome ways. So this would be a very strange house for any family to move into after the war. La novela también tiene una curiosidad y preocupación en cómo un joven común se convierte en el más malvado personaje noruego del colaboracionismo. So it's a novel about how this Norwegian traitor, which is called Henry Rinnan, how did he become what he became? Like how did a small, humble, quiet kid from a small town in Norway become one of our most notorious and evil criminals? And why did the Jewish family move into this house? And how did the house's history affect the family that moved in? El libro de los nombres relata la historia más allá de los acontecimientos de la década de los años 40 y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi. Los hechos llegan hasta la actualidad a través del drama que vivió la familia Commissar, cuyo abuelo murió en un campo de concentración en Noruega, lo que provocó que el resto de la familia huyera a la neutral Suecia, donde se salvaron. Al final del conflicto bélico volvieron a Noruega y lo único que podían pagar era esa casa en la ciudad de Trondheim, donde nadie quería vivir. We create history, but history creates us as well. And I think is what we see when we see history on a grand scale, is like how the ideas and thoughts in any time affect us, often without us knowing. So we are the time we live in. Stranger cuenta que el momento en que decidió escribir esta novela traducida a 23 idiomas y con una versión cinematográfica pactada fue cuando su suegra le contó que cuando niña, junto a su hermana y los niños del barrio, jugaban en el mismo sótano donde un par de años antes detuvieron a cerca de 1,000 noruegos, de los cuales 700 fueron torturados y 80 asesinados. I think we have to be very aware in the countries where human rights are shrinking again, because the last couple of 100 years this has been growing. People's rights have been growing in more and more countries, and we have to not be naive. We have to know that this can happen again. That fascism, in a new way, it can happen again. And of course, people in the 30s, they were not expecting Holocaust. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Tienen ustedes la invitación para leer el libro de los nombres. Esta es la edición en noruego y lo que han visto ustedes en pantalla es la edición en español de Seix Barral. Hay un dato curioso. Yo conocí a Simon Stranger hace 3 años cuando presentó este libro que es de estos pocos editados de la rimbombante literatura noruega de la actualidad en nuestro país. Esto es en nuestras ediciones. A partir de ahí generamos un contacto y dicho sea de paso, en otras circunstancias, en otro momento, conocí a Rita Commissar. Ella es una especialista en arte contemporáneo que resultó ser la esposa y es la familia de la cual Simon Stranger cuenta la historia en este libro, el libro de los nombres. ¿Qué les parece, Rafael, Laura? No, bueno, pues no vas. Adelante, Laura. No, adelante, Laurita. No, lo que yo pensaba ahora que escuchaba esta nota es que tenemos mucha información sobre las batallas de la Segunda Guerra Mundial de Europa Oriental, de Europa del Este y de Europa del Oeste, pero del norte de Europa, todas esas campañas del norte de Europa fueron fundamentales porque ahí fue donde se gestaron. De hecho, la primera batalla de los nazis contra los aliados se da en Noruega. La invasión a Noruega es por el hierro de Suecia, en fin.
ahí ocurrieron cosas muy, muy importantes y bueno, me parece que debe ser una lectura muy reveladora a la que hay que acudir. El hecho de que esté en español, bueno, pues es maravilloso para que podamos leer este libro. ¿Tú te lo vas a echar, Rafa? No, por supuesto, me interesa y me parece entrañable la reflexión que hace en torno a la historia, cómo nos va afectando y cómo nosotros la vamos construyendo, y una casa puede ser el detonante para cualquier cantidad de leyendas que se gesten. Hay que leer a Simon Stranger cuanto antes, así que Weman, apúrate y empiezas a rolar el libro en lo que podemos pedirlo de manera física. Y en otros temas, Laura, Weman, los quiero invitar también al cuarto encuentro de productores de radio para infancias. Esto es en América Latina, un foro en el que se aborda la importancia de la radio y su eficacia como instrumento para la construcción de la ciudadanía. Recordemos que en lugares muy remotos no hay internet, pero la radio sí llega. Iniciaron las actividades del cuarto encuentro de productores de radio para las infancias en América Latina y el Caribe, organizado por el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en coordinación con Radio Educación y Colectivos de Puebla. El foro se centra en las funciones culturales, educativas, sociales y creativas de este medio de comunicación. El encuentro, tiene como objetivo crear una plataforma de discusión donde puedan participar investigadores, productores y gestores de la radio para niños y niñas, y que podamos abordar varios temas. Específicamente vamos a centrarnos mucho en hablar sobre la función social de la radio. También estaremos hablando del tema de la radio como un instrumento para la construcción de ciudadanía, de resistencia y de procesos de participación. El encuentro, que terminará el 29 de agosto, podrá seguirse en las redes sociales del Museo Nacional de los Ferrocarriles y en la plataforma Contigo en la Distancia. El programa de actividades incluye talleres para niños y promotores de este medio que abarcan temas como la construcción de audiencia para la radio infantil, la relación de este medio con el cine y las transmisiones web. Para el público en general se impartirá el taller Los inicios del cine sonoro. Vamos a tener también la colaboración, y estamos muy contentos por esta participación, de José Ignacio López Vigil. Él es radialista, especialista en procesos de producción radiofónica comunitaria. Él está en Ecuador y pues va a tener esta participación, y vamos a tener también la participación de el director nacional de Alas y Raíces, Frino. También va a estar dándonos una conferencia sobre derechos culturales de las infancias. El encuentro finalizará con un radiotón, un maratón de producciones radiofónicas infantiles que se transmitirán en vivo a través de Radio Educación, CEP Radio de Puebla, Radio Universidad de Guadalajara y Código Ciudad de México. Noticias 22, Karen Rivera. La Secretaría de Relaciones Exteriores conserva gran parte de los acontecimientos más destacados de nuestra historia en la fototeca Amalia González Caballero de Castillo León. En la plataforma Contigo a la Distancia, Joaquín Lozano habló a más detalles sobre el contenido de este acervo. La historia del vínculo de nuestro país con otras naciones ha quedado registrada en imágenes, las cuales son resguardadas en la fototeca Amalia González Caballero del Castillo León de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta riqueza documental fue abordada dentro del seminario La Mirada Documental, que organizó el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Dirección de Estudios Históricos. Como parte del seminario, se ofreció una conferencia dictada por los responsables de estos acervos a través de la plataforma Contigo en la Distancia. Tenemos por un lado el Archivo Histórico Genaro Estrada, que es donde se guarda esta memoria, y acompañado de ello la fototeca Amalia González Caballero de Castillo León, que es donde se guardan las imágenes, el testimonio gráfico de esta actividad. Y por lo tanto en ella encontramos, sí, las reuniones de carácter político, bilateral, multilateral, pero también los testimonios de esa actividad que se realiza en el mundo, lo que nuestras representaciones de México en el exterior van realizando día con día, que se genera un testimonio gráfico y que debido a ello se va alimentando la fototeca
Con retratos fotográficos que se remontan hasta el siglo XIX, el acervo histórico diplomático se nutre de nuestras representaciones en el exterior con el trabajo de diversos fotógrafos. La colección de la Embajada de México en Washington, que es una colección especializada sobre la Revolución Mexicana, entonces tiene un alto valor histórico porque registra los sucesos de aquel momento, particularmente algunas actividades del ejército constitucionalista encabezado en aquel momento por Venustiano Carranza. Hay colecciones, por ejemplo, la que comentaba de esta colección sobre la temática de la revolución, donde encontramos algunas fotos, por ejemplo, de Agustín Víctor Casasola, de su estudio fotográfico, que son parte integrante de esta colección, junto con algunos fotógrafos norteamericanos y otros de algunos de los estados de la República. El acervo también se ha nutrido de donaciones como la proveniente del Fondo Francisco Castillo Nájera, con 163 fotos. Del acervo de Bárbara Litvin, que aporta 1.312 imágenes. Bárbara Litvin formó parte del Servicio Exterior Mexicano durante 42 años en la Embajada de México en el Reino Unido. Está organizado en 80 volúmenes que también aportan folletos, programas de mano y documentos de actividades a través de sus 4 décadas de servicio. En el caso de la fototeca tenemos un aproximado de 40,000 imágenes impresas y alrededor de 145,000 digitalizadas. Esto en este caso porque, una vez que apareció la era digital, particularmente las imágenes que nos suministran las representaciones de México en el exterior y la comunicación social de la Cancillería, pues ya vienen en formato digital. Y las que tenemos en formato impreso, pues son aquellas de carácter histórico. La Fototeca Amalia González Caballero de Castillo Ledón se constituyó formalmente en 1983 y forma parte del Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicado en Ricardo Flores Magón, número 2, Colonia Guerrero. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y nos despedimos y lo hacemos como es costumbre con música, hoy con una nota de jazz de nuestro querido amigo Pablo Prieto, quien nos recuerda que ayer se cumplieron 91 años del natalicio del gran compositor y pianista Bill Evans. Sin Bill Evans, el disco más vendido y más famoso del blues, Kind of Blues, que graba con Miles Davis, no hubiera sido la misma historia. Él colaboró de manera fundamental. Además, influencia a grandes pianistas como Keith Jarrett, como Chick Corea. Estuvo en México entre 1971, regresó en 1977 y es definitivamente una de las leyendas del jazz. Así que agradecemos a Pablo Prieto que traiga hoy a cuento a Bill Evans para despedirnos. ¿Cómo ven, Laura Weyman? No, pues la verdad es que es un agasajo el que vamos a tener a continuación, porque además él abarcó tantos géneros. Tú ya me mencionabas a Miles Davis, pero estaba ahí John Coltrane, estaba Charles Mingus, y con todos hacía equipo y con todos lograba una comunicación y un diálogo musical, en verdad, que es una fiesta. Alumno de Lenny Tristano. Sí, Bill Evans es uno de mis grandes favoritos del jazz, y aunque él es excelente, y si pueden conseguir un disco que les recomiendo, es una caja del sello Verve, en donde están todas estas tomas alternas de la época en el que él grabó para ese sello, o también como un guiño, que es un pianista clásico, Jean-Yves Thibaudet, que ha hecho un homenaje a Bill Evans con esta grabación. De verdad es un gran músico que puedes escucharlo, como dices, Laura, bajo diferentes circunstancias. No aclaremos cuáles. Hoy, para cerrar Noticias 22, muchísimas gracias. Disfrútenlo.